En las costas de Mazatlán, bajo el sol ardiente y el olor a sal, una madre con 7 hijos caminaba sin rumbo, con los pies descalzos y el alma hecha pedazos. Su nombre era María del Carmen Ortega, una mujer sencilla, trabajadora y ahora viuda. Lo perdió todo en un incendio que arrasó su pequeño hogar, su esposo, sus sueños y su fe. Sin saber a dónde ir, encontró refugio en lo que todos llamaban el fantasma del mar, un viejo barco abandonado y oxidado. Lo que María del Carmen no sabía era que ese navío escondía un la noche del 27 de septiembre no parecía diferente a las demás. Antonio Ortega, un pescador de corazón noble y manos curtidas por el mar, había regresado con su última carga de camarones. María del Carmen preparaba arroz con frijoles y tortillas para cenar. Afuera, el viento se intensificaba y las olas golpeaban con fuerza inusual. Los vecinos comenzaban a cerrar ventanas. Algunos ya sabían lo que se avecinaba. Antonio, ¿crees que será una tormenta fuerte?, preguntó ella, mirando por la ventana. No te preocupes, Carmen. Estas son comunes. Mañana al amanecer ya habrá pasado, respondió él con una sonrisa tranquila, como siempre. La noche del 27 de septiembre no parecía diferente a las demás. Antonio Ortega, un pescador de corazón noble y manos curtidas por el mar, había regresado con su última carga de camarones. María del Carmen preparaba arroz con frijoles y tortillas para cenar. Afuera, el viento se intensificaba y las olas golpeaban con fuerza inusual. Los vecinos comenzaban a cerrar ventanas. Algunos ya sabían lo que se avecinaba. Antonio, ¿crees que será una tormenta fuerte?, preguntó ella, mirando por la ventana. No te preocupes, Carmen. Estas son comunes. Mañana al amanecer ya habrá pasado, respondió él con una sonrisa tranquila, como siempre. Esa fue la última sonrisa que ella vería. Poco después de medianoche, un rayo cayó en una de las palapas del mercado contiguo y el fuego se propagó con violencia hacia las casas de madera del callejón de los pescadores. Las llamas llegaron como monstruos hambrientos. Antonio reaccionó de inmediato. Tomó a los más pequeños en brazos y gritó a los otros que corrieran hacia la playa. ¡Saquen agua del pozo! ¡Rápido! Los niños, váyanse con su madre. Pero el techo ya ardía. Uno de los gemelos, Rafael, de tan solo 5 años, había quedado atrapado bajo una tabla caída. Antonio no lo pensó 2 veces. Volvió a entrar. Un estruendo de madera quebrada y fuego devorador selló su destino. Antonio no volvió a salir. María del Carmen cayó de rodillas en la arena, gritando el nombre de su esposo, con 5 de sus hijos abrazados a ella y los otros 2 en brazos de vecinos que intentaban ayudar. Las llamas iluminaron la noche con una belleza cruel. Su hogar se hizo cenizas. Su esposo, su fuerza, también. A la mañana siguiente no había nada, ni documentos, ni comida, ni ropa. Solo restos calcinados y 7 hijos con hambre, miedo y frío. Uno de ellos, Joaquín, el mayor, de 13 años, rompió el silencio. ¿Y ahora, mamá? ¿Qué vamos a hacer? Ella no respondió. Solo miró al mar. Pasaron 2 días sin rumbo. Dormían en la arena, se cubrían con lo que les prestaban. Los vecinos ayudaban como podían, pero no podían cargar con una familia entera. Fue entonces que alguien le habló del barco. Dicen que está embrujado.
le advirtió una mujer mayor. Que los que entran ven cosas. María del Carmen no creyó en eso. Lo único que veía era a sus hijos temblando bajo una lona. Y esa misma noche, con un bebé en un brazo y una mochila rota en la otra, caminó hasta el muelle, cruzó los tablones podridos y subió al barco que llamaban el Fantasma del Mar. Lo que vio fue desolador. Óxido, basura, cuartos con colchones podridos y olor a sal estancada. Pero era un techo. Aquí vamos a quedarnos, dijo en voz baja. Sus hijos la miraron con ojos asustados, pero nadie protestó. No tenían más opciones. Ese barco abandonado, olvidado por todos, se convirtió en su nuevo hogar. Y sin que ella lo supiera, también sería el comienzo de algo mucho más grande que el dolor. El primer amanecer en El Fantasma del Mar fue silencioso. No por falta de ruido, el puerto despertaba con motores viejos y gaviotas hambrientas, sino por la incertidumbre que pesaba en cada mirada. María del Carmen se sentó en la cubierta oxidada, con las piernas cruzadas y la espalda curvada por el cansancio. Observaba a sus hijos mientras dormían, algunos sobre pedazos de cartón, otros abrazados entre sí para evitar el frío. El interior del barco era húmedo, oscuro y con olor a abandono, pero era suyo, al menos por ahora. Los primeros días fueron brutales. No había agua potable, ni baño, ni cocina. Los niños lloraban por comida, por miedo, por todo lo que no entendían. María recorría las calles vendiendo lo que podía. Aretes viejos, un radio quemado, una figura de cerámica que había rescatado entre los escombros. Cada noche regresaba al barco sin fuerzas. Pero al verlo desde el muelle, con sus hijos asomando desde la cubierta, algo dentro de ella resistía. Fue Joaquín, el hijo mayor, quien comenzó a ayudar. «Mamá, yo puedo trabajar con don Rubén descargando cajas en la mañana. Me dijo que paga con pan y leche». «No, mi amor, tú aún eres un niño. Pero ya no tenemos casa, mamá. Yo quiero ayudarte». Esa frase partió algo dentro de ella. No hubo más discusión. Durante semanas, el barco se fue transformando. María limpiaba con cubetas de agua de mar, usaba sábanas viejas como cortinas y convertía los tablones sueltos en camas improvisadas. En uno de los compartimientos encontró una lámpara de gas que aún servía. Eso fue una victoria. Afuera, la gente comenzó a notar. ¿Esa es la familia que vive en el barco? Sí, la señora del incendio, con los 7 niños. Dios mío, ¿cómo sobreviven ahí? Pero dentro del barco, algo distinto comenzaba a brotar. Pese al dolor, se formaba un pequeño mundo. Los gemelos jugaban a los piratas. La pequeña Mariana cantaba desde la proa. Joaquín escribía en hojas de cartón pedazos de un diario donde relataba sus días. Una noche, uno de los niños preguntó: «Mamá, ¿este barco tiene nombre?». Ella se quedó en silencio por un momento, acariciando el cabello del pequeño. «Sí, mi amor, se llama El Fantasma del Mar». «¿Y por qué fantasma?». «Porque está lleno de cosas que ya no existen, pero siguen aquí». «¿Como papá?». María tragó en seco, apretó los labios y asintió en silencio. Con el tiempo, la comunidad del puerto comenzó a ayudar de forma discreta. Un panadero dejaba pan duro sobre una caja cercana.
Una señora colgaba bolsas con ropa en los ganchos del muelle. Nadie decía nada, pero todos sabían que esa familia aún luchaba. Una noche de tormenta, el techo del barco comenzó a gotear. María se levantó para poner baldes en los lugares críticos. Joaquín se acercó con una linterna rota. «Mamá, ¿tú crees que algún día vamos a tener casa otra vez?» Ella lo miró. «No sé, hijo, pero mientras estemos juntos, vamos a estar bien». Y en ese instante, una extraña sensación la invadió, como si el barco hubiera escuchado, como si el fantasma del mar también estuviera vivo, esperando algo que muy pronto saldría a la luz. Pasaron ya varias semanas desde que María del Carmen y sus hijos comenzaron a llamar hogar a Obelio Navio enferrujado. A vida seguia difícil, mas já havia uma rotina. Levantar ao nascer do sol, buscar água, procurar comida, cuidar dos pequenos e sobreviver mais um dia. Uma tarde, enquanto os meninos jogavam pedras no mar e Mariana penteava o cabelo da boneca de pano que haviam costurado com restos de roupas, Maria do Carmen decidiu limpar a parte mais profunda do barco, uma área que ainda não havia explorado por completo. Desceu os degraus rangentes com uma lanterna amarrada a um cabo. O cheiro era mais forte ali. A madeira molhada parecia respirar. Ao fundo do corredor havia uma porta enferrujada, quase escondida atrás de redes de pesca apodrecidas. Forçou a maçaneta. Estava emperrada. Deu 2 chutes leves com o pé descalço. E finalmente ela cedeu. Dentro havia uma pequena sala escura. No centro, um baú coberto de lona azul. Maria se aproximou com cautela. Tocou o baú, retirou a lona e sentiu um arrepio. Não era medo. Era algo mais forte. Levantou a tampa. Estava pesado. E dentro havia um diário com capa de couro ressecado, 2 pacotes envoltos em pano grosso cobertos por pó, uma lata velha com moedas enferrujadas mas pesadas, e uma pequena caixa de madeira trancada com um fecho de metal. O coração de Maria começou a bater mais forte. Sentou-se ali mesmo, respirou fundo e abriu o diário. As páginas estavam quase todas intactas, com caligrafia firme, feita à tinta. No alto da primeira página lia-se: Diário del Capitão Jacinto Rivas, ano 1954. As páginas contavam histórias do mar, de tempestades vencidas, de tripulantes que se foram. Mas, conforme Maria folheava, o tom mudava. O capitão falava de sua tristeza por não ter filhos e do vazio de voltar ao porto e ver famílias lutando pela sobrevivência. Em uma das últimas páginas, Maria leu: "He decidido esconder lo pouco que tenho aqui. Si un día este barco cae en las manos correctas, que lo usen para algo mejor. Que el dolor no sea el final, porque a veces el mar no se lleva todo, también devuelve." Maria chorou em silêncio. Naquela noite, não conseguiu dormir. Com cuidado, escondeu o baú em um compartimento sob o chão da cabine. Mostrou apenas o diário aos filhos e leu para eles algumas passagens mais leves, histórias de baleias, tubarões, travessias de milhas. As crianças ouviam encantadas, como se aquele velho capitão estivesse falando com eles. Mas ela sabia, ali dentro havia algo mais, algo que ainda não estava pronta para revelar.
2 dias depois, Joaquim encontrou a caixa de madeira que Maria havia escondido novamente. Ele não a abriu, mas questionou a mãe. "E esto que es, mamá?" Ela hesitou. Depois respondeu com voz firme. "Es algo que un hombre dejó para alguien como nosotros, pero todavía no es el momento." ¿Y cuándo lo será? Cuando dejemos de tener miedo. No dia seguinte, Maria voltou ao compartimento escondido para revisar os pacotes de pano. Dentro havia documentos antigos, escrituras, mapas e cartas manuscritas. E entre eles, algo inesperado, uma chave de cofre. Com um nome gravado, Banco de Sinaloa, sucursal Puerto Viejo. Ela ficou pálida. Olhou para o céu pela escotilha e murmurou: "Que escondiste, Capitã Rivas?" A partir daquele momento ela entendeu. Aquele barco não era apenas um refúgio, era um legado. E Maria del Carmen estava destinada a descobri-lo. Era temprano cuando María del Carmen se puso su mejor blusa, la única que se había salvado del incendio, aunque todavía olía a humo. Se recogió el cabello y le pidió a Joaquín que cuidara a sus hermanos por unas horas. ¿Vas a ir al banco?, preguntó él, sospechando. Ella asintió, seria. Hoy vamos a ver si esta historia puede tener otro final. El Banco de Sinaloa, sucursal Puerto Viejo, estaba a unas 20 cuadras del puerto, en una zona de calles viejas, con pescaderías, misceláneas y panaderías humildes. El corazón de María latía con fuerza. Tenía miedo de que todo fuera una ilusión, una fantasía dejada por un viejo marinero solitario. Esperó casi una hora en la fila. Cuando llegó su turno, mostró la llave del cofre, los documentos del capitán y pidió hablar con el gerente. El hombre, de traje desgastado y lentes colgando de la nariz, la miró de arriba abajo, con cierto recelo. ¿Dice que encontró esto en un barco abandonado? Sí, señor. No robé nada. Estaba ahí, con el diario del capitán Jacinto Rivas. El gerente tomó los papeles, escribió algo en su computadora y después de unos segundos levantó la vista con expresión seria. Señora, este cofre sí existe. Está registrado desde 1956. El mundo de María pareció detenerse. ¿Y qué hay adentro? Eso solo usted puede saberlo. Acompáñeme, por favor. El cofre estaba guardado en una bóveda fría, con puertas gruesas de acero y vigilancia. María colocó la llave con manos temblorosas. El clic metálico sonó como una campana en su pecho. Al abrirlo, encontró un sobre abultado con papeles y billetes antiguos. Títulos de propiedad. Acciones de una empresa marítima que ya no existía, pero aún tenían valor legal. Y una carta, escrita a mano, en papel amarillo, con tinta que apenas se leía. El gerente se retiró discretamente. María leyó en voz baja. Si estás leyendo esto, es porque el barco llegó a las manos correctas. No sé quién eres, pero si la vida te llevó ahí, entonces eres tú. Lo que dejé aquí no es herencia, es esperanza. No lo uses solo para sobrevivir. Úsalo para empezar de nuevo. Jacinto Rivas. Dentro del sobre, también había una suma que, actualizada, representaba más de 300,000 pesos mexicanos. María salió del banco en silencio, con los ojos llenos de lágrimas, el sobre en la mochila y una sola idea en la mente: empezar de cero,
Pero bien, días después, encontró una casa pequeña a unas cuadras del mercado. Tenía solo 2 cuartos, una cocinita y un patio trasero con tierra seca. ¿Estás segura que quiere comprarla así, sin verla otra vez?, le preguntó el corredor. Estoy segura, mis hijos necesitan más que paredes, necesitan paz. María y los niños dejaron el barco entre lágrimas. Los gemelos se despidieron de la cubierta como si fuera un amigo. La pequeña Mariana abrazó uno de los mástiles y le susurró: Gracias por cuidarnos. Esa primera noche en la nueva casa nadie dijo mucho, pero el silencio no dolía. Era calma. Joaquín lloró al ver una cama de verdad. Los más pequeños corrieron por el patio como si fuera un parque. María, sentada en la cocina, escribió en un pedazo de cartón: Hoy volvió la vida. Con parte del dinero restante, compró un carrito de acero usado y empezó a vender tortas, café y pan dulce afuera del puerto. Le puso un nombre que a todos les llamó la atención: El Fantasma del Mar. El negocio comenzó despacito, pero no tardó en hacerse conocido. Los pescadores la recomendaban, los vecinos la respetaban. Pero más que la comida, la gente venía por la historia. ¿Es cierto que vivieron en un barco abandonado? Sí, y no nos hundimos. Un año después, María del Carmen ya no era vista como la señora del incendio. Ahora era un símbolo de lucha en Mazatlán. Una madre que lo perdió todo, pero no se rindió. Una tarde, mientras cerraban la carreta, Joaquín se le acercó y le dijo: Mamá, ¿te acuerdas cuando te pregunté si algún día íbamos a tener casa? Claro que me acuerdo. Me alegra que nunca dejaste de luchar. Ella lo miró con ternura y dijo: Nunca se deja de luchar cuando se tiene por quién hacerlo. Y mientras el sol caía sobre el mar detrás del puerto, María del Carmen sintió por primera vez que ya no tenía miedo del futuro. Pero el destino aún guardaba una última sorpresa. La rutina ya era parte de su nueva vida. Cada mañana, María del Carmen se levantaba antes del amanecer, preparaba el café y cocía los frijoles. Los niños iban a la escuela con mochilas usadas, pero con la frente en alto. Y el carrito de El Fantasma del Mar ya tenía fila desde temprano. Todo parecía estar en calma. Pero como suele pasar en las historias reales, la paz nunca dura tanto. Fue un miércoles por la tarde. El sol comenzaba a caer cuando un hombre de traje beige, con una carpeta en la mano y lentes oscuros, se acercó a la carreta. ¿María del Carmen Ortega?, preguntó con voz firme. Ella lo miró con desconfianza, limpiándose las manos con un trapo. Sí, ¿quién pregunta? Mi nombre es licenciado Emiliano Telles, abogado. Necesito hablar con usted. Es sobre el barco. Esa noche, ya en casa, María abrió la carpeta que él había dejado sobre la mesa. Dentro había papeles legales, registros antiguos y una carta membretada con el escudo del municipio. El barco estaba a punto de ser demolido. Es un riesgo para el puerto, le habían dicho. Es viejo, está abandonado, puede hundirse en cualquier momento. Pero eso no era todo. También había una petición firmada por empresarios locales que querían limpiar esa área para construir un pequeño muelle turístico. El fantasma del mar estorbaba. María sintió un nudo en el estómago. Ese barco no solo había sido su refugio,
había sido su salvación. Esa noche, mientras sus hijos dormían, se sentó en el patio, bajo una lámpara débil, y leyó nuevamente la carta del capitán Jacinto Rivas. No uses esto solo para sobrevivir, úsalo para empezar de nuevo. Y entonces se le ocurrió algo. A la mañana siguiente, fue directamente al archivo histórico municipal. Pidió acceso a documentos del puerto, registros náuticos, todo lo que tuviera relación con el capitán Rivas. Después de casi 4 horas de búsqueda, lo encontró. Un acta firmada en 1958, donde el capitán donaba su embarcación al pueblo de Mazatlán, con una sola condición: que no sea vendida ni destruida mientras sirva para ayudar. María sintió que el corazón le saltaba en el pecho. Regresó al puerto con copias del documento. Lo mostró al abogado. Este barco tiene historia, tiene dueño. Y su voluntad fue clara. El licenciado Telles la miró en silencio, sorprendido. Esto cambia las cosas. Voy a presentar esto al municipio, pero no es garantía. Esa noche, la noticia se esparció como pólvora. ¿Supiste lo del barco? Dicen que lo quieren tirar. Pero si ahí vivieron los hijos de María del Carmen, ese barco salvó vidas. En menos de 24 horas se reunieron vecinos, pescadores, comerciantes y hasta turistas que habían probado sus tortas. Todos firmaron una carta de apoyo. «El barco no se toca», gritaban. Y entonces ocurrió algo inesperado. Una reportera local, joven, con cámara en mano, apareció en la carreta de María. ¿Usted es la señora que vivió con sus hijos en el barco? Sí. ¿Puedo contar su historia? María dudó, pero al mirar a Joaquín sirviendo café y a Mariana repartiendo pan con una sonrisa, dijo: Cuéntala, pero cuéntala bien. El reportaje salió esa misma noche, con imágenes del barco, del incendio, del diario del capitán y de las tortas calientes que vendían cada día. La historia tocó corazones. Y con eso, el barco dejó de ser un estorbo. Se convirtió en símbolo. Y María del Carmen, en algo más que una madre luchadora. Pero mientras todos celebraban, Joaquín notó algo en la parte trasera de la casa. Un hombre de barba blanca y ojos claros observaba desde lejos. Llevaba un sombrero marinero viejo y un bastón. «Mamá, ¿viste a ese señor?» «¿Cuál?» «El que estaba ahí. Ya no está». María salió a ver, pero no había nadie, solo el viento del mar. Y el sonido lejano de una campana, como si el barco todavía tuviera algo que decir. A la mañana siguiente, el puerto amaneció más ruidoso de lo normal. El reportaje sobre la mujer del barco se había vuelto viral en redes locales. Periodistas, estudiantes, curiosos. Todos querían conocer a María del Carmen y su carrito de tortas. Pero lo que pocos sabían era que algo más estaba por suceder. Mientras María preparaba café con canela y rebanaba pan, Joaquín volvió a hablar del hombre del día anterior. «Mamá, te lo juro». Tenía los ojos azules, bien claritos. Parecía como salido de otro tiempo. ¿Y estaba solo? Sí, estaba ahí parado, viéndonos. Y luego desapareció. María no le dio mayor importancia. Tal vez era algún turista, tal vez era alguien curioso, pero en el fondo algo no encajaba. Esa tarde,
decidió regresar al barco. Llevaba meses sin subir. Aunque vivían en casa nueva, sentía que le debía algo a ese lugar. Cruzó el muelle oxidado. Las maderas crujieron bajo sus pies. Subió a bordo. Todo seguía como lo dejaron. Las cortinas improvisadas, los colchones doblados, las marcas en la madera donde Mariana dibujaba con crayolas. Se sentó en la proa y respiró profundo. «Gracias», susurró. En ese momento, una brisa fuerte sopló desde el mar, y con ella, un sonido, una campana, pero no había campana en el barco. María se levantó, confundida, y siguió el sonido. Bajó al compartimiento donde había encontrado el diario del capitán. Ahí, en una esquina que antes estaba cubierta por redes y madera, notó algo nuevo. Una pequeña caja de metal, clavada al piso del barco. La abrió con dificultad. Dentro había un sobre y una fotografía antigua. En la imagen, un hombre sonriente, con barba blanca, gorra de capitán y ojos increíblemente claros. Detrás de la foto, con tinta deslavada, decía: «Para quien encuentre mi historia, aún hay un secreto más». María abrió el sobre. Dentro, una llave diferente, pequeña, dorada, y una nota que decía: «Detrás del espejo, donde la madera cruje, encontrarás mi tesoro más real. No es oro, es algo que aún vive». J.R. María subió de nuevo y caminó hacia la pequeña cabina del capitán, donde aún quedaba un espejo roto. Golpeó la madera detrás. Toc, toc, crack. Una tabla cedió. Detrás había una cavidad. ¿Y dentro? Una caja fuerte portátil, más moderna que todo lo demás. Usó la nueva llave y al abrirla encontró cartas. Cientos. Todas con remitentes distintos. Todas con fechas entre los años 1945 y 1958. María tomó una al azar y la abrió. «Gracias, capitán Jacinto, por traernos víveres cuando nadie más quiso. Mi hija pudo curarse gracias a usted. Nunca olvidaremos su bondad». Otra. «Cuando mi esposo murió en alta mar, usted me dio esperanza. Gracias por no dejarme sola. Rosa L. Y otra más. Usted salvó más vidas de las que recuerda. El mundo necesita más almas como la suya». María cayó de rodillas. Tenía el pecho lleno, las manos temblorosas. El verdadero tesoro del barco no eran los papeles, ni las monedas, ni la casa. Era la memoria. Era la historia que nadie contó, el legado que nadie reclamó. El capitán Jacinto Rivas no había sido un viejo solitario. Había sido un héroe silencioso, un hombre que había usado su barco para salvar a otros, exactamente como lo hizo con ella y sus hijos. Esa noche, María escribió en su nuevo diario: «No todos los fantasmas vienen a asustar. Algunos vienen a recordarnos quiénes fuimos y quiénes aún podemos ser». Y mientras cerraba el cuaderno, un pensamiento cruzó su mente. Tal vez no fue casualidad que ese barco nos encontrara, pero lo que no sabía era que alguien más también lo sabía. Un sobre llegó al día siguiente por debajo de su puerta. Solo tenía escrito su nombre: María del Carmen Ortega. Dentro había una nota escrita a mano: «¿Estás lista para conocer toda la verdad?». María del Carmen no sabía quién había dejado aquella nota. Nadie la había visto. Ningún vecino, ningún niño, ni siquiera Joaquín. Pero lo que decía: «¿Estás lista para conocer toda la verdad?», la dejó con un presentimiento que no podía ignorar.
Guardó el sobre en su delantal, dejó a Mariana a cargo de la carreta y caminó con paso firme hacia el puerto. No sabía por qué lo hacía, solo sabía que el corazón le decía, ve. Cuando llegó al muelle, notó algo que le quitó el aliento. El barco ya no estaba solo. A unos metros, apoyado en una barda vieja, el mismo hombre de ojos claros que Joaquín había visto días atrás la estaba esperando. Llevaba un sombrero de capitán, el bastón en la mano derecha y una mirada que atravesaba el tiempo. «Señora Ortega», dijo con voz grave, «qué bueno que vino». María lo miró, desconcertada. «¿Quién es usted?» «No vine a hacerle daño, solo a contarle lo que nadie se atrevió a decirle». Él se acercó lentamente, sacó una vieja cartera del bolsillo y le mostró un carnet naval con una foto borrosa. «Mi nombre es Elías Rivas. Soy hijo del capitán Jacinto Rivas». María dio un paso atrás. «¿Hijo?» «Sí. Sé que los documentos dicen que murió solo, que no tenía familia, pero eso no es del todo cierto». Se sentaron en una banca frente al mar. Elías hablaba despacio, con los ojos llenos de nostalgia. «Mi padre se fue al mar cuando yo tenía 9 años. Decía que su misión era más grande que quedarse en casa. Mi madre no lo soportó. Se fue, y él se quedó con su barco». María lo escuchaba en silencio. Durante años mandó cartas, ayudó a familias, salvó a muchos, pero conmigo nunca volvió. Y aunque lo odié por mucho tiempo, cuando murió me dejó algo, un diario, igual al que usted encontró. Y una instrucción. Algún día una mujer encontrará mi historia. Cuando lo haga, encuéntrala. Ella sabrá qué hacer. María no sabía si estaba soñando. ¿Y por qué hasta ahora aparece? Porque hasta ahora entendí que usted es quien le dio sentido a todo. Elías sacó una pequeña caja de madera. Esto le pertenece. Dentro había algo que María jamás habría esperado: las escrituras del barco. Firmadas por el propio Jacinto Rivas, con una cláusula: a nombre de quien este barco haya salvado, en cuerpo o en alma. Propiedad transferible, legal y legítima. Mi padre le dejó el barco a usted, señora Ortega, y el derecho de decidir qué hacer con él. María sintió que el mundo se detenía. Pero, ¿por qué yo? Elías la miró con una sonrisa suave. Porque usted hizo lo que él siempre soñó: transformar la tragedia en esperanza. Esa noche, reunió a sus hijos y les contó todo. Mostró las cartas, las llaves, las escrituras, la caja fuerte, y les hizo una pregunta: ¿qué quieren hacer con el barco? Los niños se miraron entre ellos. Fue Joaquín quien habló primero. «No lo vendamos, que nadie lo tire. Hay otros como nosotros, que también necesitan un lugar donde empezar». Y entonces, una idea nació. Una idea que cambiaría no solo su vida, sino la de muchos más. María del Carmen decidió convertir el barco en un refugio temporal para madres sin hogar, mujeres como ella. Con hijos, con dolor, con miedo, pero con ganas de seguir. Con ayuda de la comunidad, voluntarios y hasta una fundación local que había visto el reportaje, comenzó la remodelación del Fantasma del Mar. Pintaron las paredes, instalaron baños portátiles, trajeron literas, lámparas solares, colchonetas, y poco a poco, el barco dejó de ser fantasma. Se volvió puerto, refugio, comienzo. Una tarde, mientras colgaba ropa en el barco ya remodelado, Mariana le preguntó:
Mamá, ¿tú sabías que todo esto iba a pasar? María la miró sonriendo, mientras el mar brillaba detrás de ellas. No, hija, yo solo sabía que tenía que seguir caminando, pero el destino todavía guardaba una última carta, y esta vez no sería una carta del pasado. Habían pasado 3 meses desde que el barco volvió a respirar. El fantasma del mar ya no era un nombre que asustaba. Ahora, en el puerto de Mazatlán, todos lo conocían como el refugio del capitán. Mujeres llegaban con sus hijos, algunas con apenas una mochila en la espalda. Dormían en literas, compartían comida caliente y por primera vez en mucho tiempo se sentían seguras. Todo gracias a una mujer que lo perdió todo. Y aún así, nunca se rindió. Una tarde, mientras María del Carmen servía arroz con leche a los niños del barco, Joaquín llegó corriendo con un sobre en la mano. «Mamá, es para ti». «¿Quién lo trajo?» «Un mensajero. Dijo que era urgente». María lo abrió con cuidado. Dentro, una hoja escrita a mano, con una caligrafía clara y elegante. «Estimada señora Ortega, su historia ha llegado más lejos de lo que imagina. La Fundación Mar Azul ha seguido su trabajo en silencio, con admiración. Es un honor informarle que ha sido seleccionada para recibir el premio Esperanza Viva, otorgado a mujeres que transforman el dolor en impacto real. El reconocimiento incluye un apoyo económico, becas de estudio para sus hijos y una invitación para compartir su historia con el mundo. Felicitaciones. Con respeto, Directora Ejecutiva, Fundación Mar Azul». María del Carmen se quedó en silencio. Las lágrimas bajaron sin permiso. Los niños del barco aplaudieron sin saber exactamente por qué, pero sintiendo que algo hermoso acababa de pasar. Semanas después, voló por primera vez en su vida. Joaquín la acompañó. Durante el evento, la presentaron como una mujer que convirtió las cenizas en semillas. Ella subió al escenario sin palabras preparadas. «Yo no soy nadie especial», dijo. «Solo soy madre, una madre que no tuvo opción más que seguir caminando». El auditorio entero se puso de pie. Las cámaras la enfocaban, pero ella solo pensaba en su casa, en sus hijos, en el barco. El dinero del premio lo usó para construir una pequeña escuelita flotante dentro del barco, con cuadernos, estantes, pizarras y sillas donadas. «Aquí vamos a enseñar algo que no viene en los libros», le dijo a Mariana. «Cómo no rendirse». Años después, el fantasma del mar fue declarado Patrimonio Comunitario de Mazatlán. Grupos escolares visitaban el barco para escuchar la historia de la señora que vivió entre el mar y la tragedia, y convirtió todo eso en luz. Los hijos de María crecieron. Joaquín estudió trabajo social, los gemelos se hicieron mecánicos navales, y Mariana, maestra. Un día, ya con el cabello con canas y los pasos más lentos, María regresó sola al barco. Se sentó en la proa, mirando el mar, igual que aquel primer día. Sacó el viejo diario del capitán Jacinto Rivas y escribió una última línea en la contraportada. «Gracias por esperarme. Ahora entiendo todo. No eras un barco abandonado, eras un destino». Y mientras el sol caía sobre las aguas de Mazatlán, María del Carmen Ortega cerró los ojos por un instante y juró escuchar
entre el viento, una voz firme y serena que decía: «Lo lograste, capitana». Una historia que nació del dolor y terminó en esperanza. Porque la vida puede quitarte lo que ves, pero nunca lo que llevas dentro. Y el amor de madre es el barco que jamás se hunde. Si esta historia tocó tu corazón, te invitamos a suscribirte al canal y activar la campanita, porque cada semana contamos historias reales, conmovedoras y llenas de esperanza, como la de María del Carmen y el fantasma del mar. Déjanos tu comentario si crees que el amor de una madre puede cambiar el destino. Y recuerda, lo mejor de esta comunidad aún está por contarse. Nos vemos en el próximo video.